Uh, Bueno, bueno, vamos a empezar con lo primero que me mandaron. Vamos a poner una pantallita nueva. Perdón, A cerré ver, la puerta. dulcemente. A ver, Les pegué un una patadón, ¿no? ternurita, mira. Sí. Esperen que quiero ver qué es lo que mandaron, porque son varios. Tenemos el CPS de Argüello. Sí, señor. Tenemos una pendiente de un autito que sube. Tenemos una pirámide. Copiar. Corch Oviedo, debe ser Jorge. ¿Qué pasó acá? Pues Mari mandó, no alcanzo a leer. Copiar. Vamos. Pégate. Ahí está. Bueno, Ahí vamos. espera que vengan, no sé si están los chicos. ¿Con cuál vas a empezar, Cris? Y con el primero que me mandaron, digo, o ¿Qué sea, es voy en él? el orden. Y no sé por qué. Esa, Ahora, una pirámide. esa costumbre que tenés de ir en orden. Acá está el muchachito de Roca. Sí, el cucurucho. El cucuruchio. Acordate cuando lo fuiste a buscar a Roca, envidiado Oh, por todos. sí, Es un amor, Roca. me acaban de Una, escribir recién. ¿quién? Ella. Ah, yo sé, a mí también. Y ya Pero te olvido. yo ya lo olvidé. Bueno, tenemos para hacer dulce de leche acá, ¿eh? Así que, Calcular el área lateral en metros cuadrados de una pirámide lo cuya... siento, acabo de cambiar. Ah, que cambiaste. Bueno, ya están los niños. ¿Habrá gente? Eh, Sí, No, profe. Estamos. bueno, listo. Sí. pero Acá esperá, me hay uno, advierten que se está dos, grabando. no son tantos. Bueno, vamos a ver este ejercicio que dice que hay que calcular el área lateral en metros cuadrados de una pirámide recta. Quiere decir que la altura es perpendicular a la base, cuya base es un polígono regular de 4 lados. Si me dice que es un Perdón, polígono, perdón. Una pregunta. ¿Cómo se llama el polígono regular de 4 lados? ¿qué quiere decir que es regular el polígono? Bueno, un Cuadrado polígono dice Sara. ¿Mm? es regular. Jorge Oviedo dice que está hablando, ¿se escucha? No, Jorge, no No. se escucha. No, no me escuchan. No, así, a vos sí, a Jorge. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados iguales o congruentes, que sería lo más correcto. Polígono regular. Tiene todos sus lados congruentes. Este es igual a este, es igual a este y es igual a este. Y todos sus ángulos interiores, que son los que forman dos lados consecutivos del polígono, también
congruentes entre sí, o sea, iguales. Por eso les pongo a todos el mismo nombre. No es lo más correcto, porque están en distintos lugares del plano, pero sí quiero decir con esto de que todos estos ángulos miden lo mismo. Estas rayitas quieren decir que todos estos lados miden lo mismo. Repasar polígono regular. Los polígonos regulares son los únicos que tienen radio y apotema. Los otros polígonos no los tienen. ¿Sí? Entonces, me dicen que el lado de este polígono tiene 19 metros. Si yo dibujo mientras voy leyendo los datos, la cosa se hace mucho más piola y tranquila. Acá yo tengo 19 metros. Este es el polígono de base. Y me dicen que la altura de la pirámide es el cuádruple del lado de la base poligonal. Entonces acá yo trato de hacer un dibujito más o menos bien hechito en perspectiva y digo que esta pirámide va a tener una altura de ¿cuánto? Si es el cuádruple del lado de la base. Esto va a medir 19 por 4, ¿o no? Sí. Muy bien. A ver, esperen que me acerque un poco la pantalla. Ahí está. Bueno, 19 por 4 son 6,76 metros. Y esa es la altura de este cuerpo. Igual a H. Me piden, ¿qué cosa? El área lateral. Cuando me hablan, perdón, de área lateral, me están hablando de los triángulos que son las caras de esta pirámide. Entonces me hablan, a ver con qué color lo hago. Espérenme, verde. O sea, no es de la superficie total, deberíamos descontar la base, lo que está sentado en el piso. Lo que queda es el área lateral, los 4 triángulos. Exacto. Si 4 calculamos uno, triángulos. multiplicamos por 4 y ya. No. ¿No? Sí, Yo digo, perdón, es que adopté una gata y me está... se sube por todos lados, está rompiendo todo. ay, bueno, pero para eso nacieron los gatitos. Hay que amarlos. Aparte es muy bebé, tiene 2 meses así. Ah, sí, no, Chiquito. conviene adoptarlo ya grandecito. No, no. No, grandes son los... Son peores. Sí. Bueno, vamos a ver ahora el dibujo acá, que lo estoy tratando de hacer lo mejor que me sale, lo cual no quiere decir que me vaya a salir bien, pero buena voluntad y amor. ¿Pueden apreciar este triángulo que acabo de dibujar acá? Yo Ahí tengo que habría que sacar... resolver como, ahí habría que resolver como en el anterior, el identificar ese triángulo rectángulo que la Claro, hipotenusa va a ser el lado con pendiente de la... va a ser la altura exactamente, o la pendiente de la cara. Esta es la altura de esta cara y es la altura de ese triángulo. Es la altura del triángulo que es cara de esta pirámide. O sea, ¿Lo hay ven? hay dos alturas en juego acá que intervienen. Una es la altura del cuerpo, que es la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice. ¿Mm? Y otra es, como ha dibujado ahí con azul, que dibujaste, Cris, no veo bien, o color Morado. morado, la altura de la cara, que si tomamos el triángulo de la cara, bueno, la altura que va del vértice a la mitad del lado. Son dos cosas distintas. Pero si nosotros hiciéramos un corte transversal a la pirámide,
que pasara por el vértice y la mitad del lado, lo podríamos ver de costado, o sea, un corte transversal, y veríamos entre esas dos alturas y la mitad del lado, trasladada al centro, se forma un triángulo rectángulo. Voy a corregir esta parte del dibujo porque se ve muy chueca. No. Bueno. Claro que este perro es pechocho, no, yo no lo tocaría. No quiero que se confundan. Bueno, esta es la altura del cuerpo, ¿ven? Ahí. Esa es la altura del cuerpo donde está la H. La que está Esta, con guiones, altura de la cara. la cara, porque la cara está inclinadita. Bien. Y fíjense que las dos se unen por un cateto, en este caso un cateto menor, más chico, que equivale justamente a la mitad del lado, que es la distancia. Desde el centro de un lado hasta el centro de la pirámide. Medio lado. Si ustedes entienden, quiero que me digan si está claro esto para ustedes, si lo vieron, porque este es el jueguito, esta es la parte más difícil, digamos, que puede tener el problema, y son todos similares. Cuando tienen que ver un cono, una pirámide, es esto. ¿Está claro? ¿O Medio lado de la base. Entonces, si yo quiero la superficie lateral, son los 4 triángulos de los que habíamos hablado. Esos 4 triángulos, para yo calcular la superficie, necesito conocer este valor, que ya lo tengo, y la altura. Saco ese triángulo aquí, perdónale, para verlo bien. Está perfecto. Entonces, ¿esto cuánto vale? Díganme ustedes, chicos. 19. Muy bien. 9,5. 19, que es el lado del Claro, cuadrado sí. y la base del triángulo. Y esto sería la altura de la cara, que ustedes me van a decir cómo hago yo para calcularla. La altura de la cara es la hipotenusa de ese triangulito. Yo lo volví a dividir en un triángulo. ¿A qué? O A sea, este. pensando que como que iba a tener un triángulo rectángulo, de que uno de los catetos, el cateto menor iba a ser 19 metros sobre 2. Lo voy a dibujar por ti, para que todos vean. Sí, perfecto. Que la altura de la pirámide, el cateto mayor es 76 Y ahí metros. 19 sobre 2 da 9,5, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuánto sería entonces la hipotenusa de ese triángulo? Y tendría que ser los 76 al cuadrado más 9,5 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Me parece. ¿Los demás qué opinan? Sí. A mí me dio 76,5914. Casi lo mismo que la otra altura. Muy Sí, bien. porque se ve que es muy alto, casi un obelisco, podríamos decir. Claro. Entonces, la altura del cuerpo y la altura de la cara no son la misma, pero están muy próximas. Entonces da 76,591448. Bueno, Sí. 76,5914 sería aplicando un Pitágoras clásico. Queremos saber la hipotenusa y tenemos los catetos. ¿Cuánto da, perdón? 76,5914. Ok. Entonces, obtuvimos esa hipotenusa que si la miramos de frente es la altura del triángulo. O sea, yo acá siempre me equivoco en la misma parte. Acá tendría que sacar base por altura sobre 2, pero con esta nueva altura, Claro. y ahí Lo tendría la que- superficie del lado.
Lo que es hipotenusa en el triángulo, cuando vos cortás la pirámide transversalmente y lo dividís en dos, ahora es la altura del triángulo que es cara. Claro, es Entonces, como que lo puse vertical, digamos. ahí está el cambio, ¿no es cierto? Cambiamos de plano y lo que en una es una hipotenusa, en otro pasa a ser la altura de la cara, que vendría a ser como un cateto, ¿no? Si lo dividís en dos triángulos. Ahí está la diferencia. Entonces, si haces base por altura sobre 2, la nueva altura, la altura de la cara, es 76,5914. Y la base, acá sí ya puedo poner la base de todo el triángulo, el lado del cuadrado. Entonces, por 19. Buenas. Buenas, buenas, ¿cómo le va? Hola. ¿Habla el Julián? Ya estábamos aburridos. Bueno, ¿cuánto les dio la altura de la cara? Y si ya lo calculamos. No, la altura de la cara era la 70. Perdón, la superficie de una de las caras. 727,6187 metros cuadrados. Eso es lo que mide una de las caras, porque el problema bien podría haber dicho calcular una de las caras, la que tiene vidrio en la foto, por ejemplo. Pero acá nos pide toda la superficie lateral, el polígono tiene 4 lados, entonces son 4 caras. Esa superficie que hemos calculado de 727,6187 la multiplicamos por 4. Marina, vos, perdón. ¿Sí? No, que Marina ahí en el chat puso 726. No sé si le erré yo o le erró ella en la cuenta, por eso, para si alguien más la había hecho. ¿A la superficie? Sí, la superficie de la cara. Sí, de eso. 727,61 me dio a mí. Sí, ¿A sí. vos cuánto te da a vos? Pero puede ser que yo venía trabajando con todos los decimales, no había redondeado. Por eso puede pasar de 726 a Claro, porque eso, claro, 727. es no, pero capaz que fue un error de tipeo, porque De es exactamente tipeo, igual sí, un porque es metro cuadrado menos. ¿No? los mismos decimales, sí. Nada más que cambia el 7 por el 6. Bueno, ahí lo vi, lo volví a hacer y me dio 727. Eso es lo que dice Marina. Dice que en el parcial le bajamos puntos. Hay una tolerancia. No, parece que bruto, pero hay una tolerancia. Bueno, y por 4, ¿cuánto da? 2910,4750. Esa sería la superficie lateral de esta hermosa pirámide. Y ahí quedó resuelto el problema, ¿no? Y no sé si ustedes pueden leer, yo no alcanzo a leer bien la consigna, pero creo que esa era la pregunta final, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, tal cual. Bien. Bueno, vamos a hacer otro. Ahí vamos. Esperen. A ver. Ajá. Mediante el teorema del seno, calcula la longitud del lado A que corresponde a un tensor del edificio. Lo que pasa es que no se ve cuál es el lado A. No se ve bien chicos. Si me lo pueden mandar de nuevo sería genial. Porque ven que no se ve. Ahí te lo mando, porque no sé si es el mismo ejercicio, no sé si van a ser los mismos datos, pero... Seguramente No van a importa. cambiar, pero no importa eso. Vamos a seguir con el otro, que es este. Este se ve bien. La rampa para el auto. Dice que calculemos la cantidad de mosaicos que se necesitan para cubrir una rampa inclinada en un edificio, sabiendo que
siempre, al menos es lo más cuerdo, lo interesante es graficar lo que me dicen que me están dando. Yo siempre hago mal dibujo feo, pero no me importa porque yo voy poniendo, hay un pajarillo, el Sí, ángulo, están mandando unos mensajes. ¿a vos? Sí, Está maduro. bien. Pajarito maduro, está bien. Este es beta, ¿ven? Entonces, me dicen que este mide 61 grados. Acá pícaramente me están dando un ángulo distinto. Me dicen que B, que es el ancho de la rampa, bastante anchita ella, es de 5,10 metros. Muy bien. Gracias, Ale. Si yo tengo que dibujar eso, no llego, no sale. Y después de 20.000 dibujos te sale. La distancia en horizontal, esta mide 15,74. Si ustedes hacen esto, todo se les va a abrir en la cabeza, porque si no es un lío. Y se te salen los sesos. Es que sin el dibujo no va, es al cohete. Y la medida de cada mosaiquito que van a poner acá es de 34 por 34. ¿Qué cosa? Centímetros. Estamos todos en metro. Sugiero que ya pongan 0,34 por 0,34 para no meter la pata. Horrorosa la rampa, pero bueno, vamos. Entonces, yo tengo que calcular que la cantidad de mosaicos, eso es lo que debo de hacer. Cantidad de mosaicos, eso se da en unidades, cantidad de mosaicos. Bárbaro. Para eso, ¿qué necesito saber, chicos? Los metros cuadrados de superficie que tengo que cubrir. Perfecto. La superficie perfecto. de la rampa, de la parte inclinada. Está bien. Yo desde ya sé que un mosaico cubre ¿cuánto? A ver, 0,34 metros cuadrados. No, 0,4 es 0,68. largo. no cubre, me parece que cubre 0,1156, o sea, un lado por el otro, sacar la superficie del mosaico. Exacto. Tal cual. 0,34 al cuadrado. Sí. 0,1156. Sí. Perdón. ¿Cuánto da, perdón? 0,11. 0,1156. Bien. Entonces, lo que yo tengo que saber ahora es la superficie a cubrir. Una vez que la sepa, ya está. Bien. Para conocer esa superficie yo necesito conocer esta longitud L, que no tengo ni idea. Y me están dando un triángulo bastante exótico porque de ese triángulo yo que conozco, miren. No está tan mal. Conozco este ángulo. Conozco este lado. Conozco que es rectángulo. Serían 13 metros,76. Perdón. ¿Cómo hiciste? Contame. Bueno, a 180 le resté 90 y 61 y me dio 29. Entonces después apliqué trigonometría para sacar el largo de la hipotenusa, digamos, en eso, que sería el largo de la Ajá. rampa. Entonces ya ¿Qué función trigonométrica le aplicaste? coseno de 29 por la longitud de la rampa, que serían 15,74. Coseno de 29, entonces es
1574 sobre L, ¿cierto? Claro. Pero ¿No se puede hacer más práctico? Sí, pero vamos a Creo que probar sí. No me todos parece. todos los métodos, vamos a probar. fíjense que ahora despejando L va a ser igual a 1574 dividido el coseno de 29. Y es lógico, porque L, fíjense que de verlo, es más largo que 15,74. Claro, entonces tengo que dividir por un número menor que 1. A ver, dijeron por allí una solución más fácil. ¿Cómo era? Sí, que da lo mismo, porque el coseno de 29 es igual al seno de 61. Perfecto. Entonces, el otro planteo es no calcular esos 29 y decir directamente el seno de 61 grados va a Igual a la ser distancia igual, horizontal. exactamente, el seno de 61 grados a qué es igual. No sé qué letras tiene, 1574 pero claro. sobre L. Por lo tanto, L es igual a 15,74. ¿Ven que piola como uno va sacando conclusiones? Porque esto se trata de probar, nada más. Si decís algo, Torres, te juro que te busco. No se ha dado cuenta, si no, ya estaría riéndose. Sí, pero no digo nada. Ay, qué bueno que sos. La bondad es Es tu lema. Entonces, es ¿cuánto minoría vale? de todo. ¿Cuánto vale L? Reitero. 17,9963. 18, va, no sé si. Casi 18, podríamos decir. Bueno, pongámosle 18 que es más rápido. Es más fácil, sí. Aproximadamente 18 metros. Entonces, esta superficie que yo ando buscando, ¿de cuánto es? Es 18 por 5,10, ¿verdad? Sí, señor. 91,8. ¿Cuánto? 91,8 metros cuadrados de rampa. Bien. Y entonces, ¿cuántos mosaicos? 795. 794,11, pero como los venden enteros, tenemos que comprar 795. O cajas que superen esa cantidad. ¿Alguien más lo hizo? Les dio el mismo resultado, lo calcularon. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo quedó no claro? Hablen, digan, escriban. Bien. Está claro, dice Sara. Bueno, entonces, cuando vean un techo, una rampa, si yo quiero una cañería, lo que fuera, la inclinación, ¿cómo puedo yo expresar la inclinación de una rampa, un techo, un caño, lo que fuera? A través de tres formas. O el ángulo que forma con la horizontal, la pendiente y la tangente. Todos están relacionados, en realidad son todas expresiones de lo mismo, de la inclinación que tiene algo. Recuerden que el ángulo, bueno, cuánto se desplaza. La tangente me está indicando cuánto avanzo en vertical por cada unidad horizontal. Y la pendiente es cada 100 unidades en horizontal cuánto avanzo en vertical. Por eso lo multiplicamos por 100. O si queremos obtener la tangente, dividimos la pendiente por 100.
son tres expresiones de una misma cosa. En Perfecto. este último ejercicio los vimos los dos. En este y en el anterior no, el antepenúltimo. Bueno, si no hay nada más que decir acá, podemos pasar a otro ejercicio. Yo tengo donde el cálculo es del área lateral de un cono recto de base circular. Voy a pasar el mando porque me quedo sin cuidadora. Así que dejo de compartir. Bueno, pero pásamelo, yo no lo tengo. Está en el WhatsApp. Bueno, wait a minute. O Gustavo. Gustavo. ¿Quiere escribir el bus? No sé si le va a ser más fácil. Si no, Sí, presenta. sería ideal que lo hiciera él. Gustavo, ¿podés tomar Puede, nota? si no, No tienen confianza, Alejandro. no, yo, debido a mi mouse, y a mi pulso, no dibujo muy bien, por eso, no es que, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, chicos, hasta luego. Ahora sigue el ingeniero Moll con el ingeniero Torres. Bueno, profe, ¿Quién Chao, va a gracias. presentar? Chao, Cris. gracias. ¿Presentas vos, Gustavo? ¿Estás por ahí? Ese silencio. Dame un segundito, Ah. porque estoy bajando video de cosas, de links y todo eso, pero si me das un segundito, sí. Bueno, Déjalo estar. Ya va, ya va. si no, podemos Un segundo nomás. buscarlos en... A ver. Vamos a ir con el del CPC de Roca. Dame un sí, dame un segundito que voy a bajar esa foto. Bueno, entonces cancelo yo, espérate. Dale. Ay, ay, ay. Bien. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Yo no lo puedo leer, O sea que no se ve. pero es un problema mío, que no sé si los alumnos lo llegan a leer. Sí, sí, se Ahí, lee. ahí se O ve. vos a lo mejor lo tenés más. Bueno, dice, calcule el área lateral en metros cuadrados de un cono recto de base circular, del que se sabe que su base es un círculo de 15 metros de diámetro. La altura del cono es el triple del radio de la base. Bueno, entonces, si A el ver, diámetro... el diámetro, ¿cuánto dijo? 15 metros de diámetro. ¿Cuánto? Pregunta de examen. ¿Cuánto mide el radio? Vamos. ¿Cuánto medirá el radio si el diámetro es 15? A ver quiénes están presentes. 7,5.
7,5, muy bien, Marina, Sara y no sé quién habló. Miguel Bien. también. 7,5 es el radio de la base. Y dice que la altura del cono es 3 veces eso. Entonces, ¿cuánto será la altura del cono? O sea, la altura es lo que medimos del vértice, una perpendicular a la base. Esa es la altura del cono. Si es 3 veces el radio, ¿cuánto será? 22,5, María, 22,5. Sara, todos los que están diciendo 22,5, muy bien. Entonces, tenemos la altura de 22,5 y el radio de 7,5. Bien. Vamos a buscar. Ahí está. Está. Entonces vamos a hacer una cosa fácil. Recuerden que lo vas a ampliar bien. Y sería bueno. Sería para mí maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, fíjense en una cosa. Área lateral y por el radio de la base y por G, que es la generatriz. Recién calcularon la altura H, que ¿cuánto les dio? Disculpe. 22,5. 22,5, que es igual a 7,5 por 3. Y acá, ¿qué tenemos? Un teorema de Pitágoras. O sea, para calcular la generatriz, fíjense, ahí estás dibujando vos, y si no en el dibujo de arriba se puede ver, fíjense que entre el radio, la altura y la generatriz, una de las generatrices acá dibujada, que es la que va generando la superficie del cono, la que está en rojo, se forma un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar Pitágoras. ¿Cuál será el valor de esa generatriz? Y la raíz cuadrada de 22,5 al cuadrado más 7,5 al cuadrado. Acá Ángela Beutey, no sé si pronuncio bien, dijo que es 23,7170. ¿Y es cierto eso? Ah, no sé. Yo Vamos no a lo vi. verificarlo. Pero a ver a otro más, que algún otro canal. Marina también dice lo mismo. Como ya son muchos, ya es mayoría, ganaron. Entonces es 23,7170. 23,71 70 metros. metros. Eso mide, o sea, es la distancia del vértice a cualquier punto de la circunferencia de la base, del borde de la base. Bien. Esto es G. Entonces, sí, te escucho. No, está. Digo que ahora simplemente ustedes en el cuadernillo de fórmulas tienen el cono, ¿no es cierto?, a qué equivale cada cosa, la superficie lateral, la superficie total, volumen, tienen todas las fórmulas ahí. Les recomiendo que lo usen para en el día del examen saber a dónde tienen que ir, ¿no? Y qué significa cada cosa. En este caso, Gustavo ya se las reescribió ahí, y por radio por generatriz. Hola. Ahora. Hola, sí, ahora te escuchamos. No, es que estaba diciendo lo mismo, pero no sé qué le pasa hoy a la computadora. Ahora sí, empezó a sonar más despacito, ahora va subiendo el volumen. Sí, no, ese creo que da 558. A ver. Ah, sí, como Ángela. 558,8186 sería la superficie lateral de ese cono. 58,8186.
Te robaste unos decimales, Ángela. Metros cuadrados. Metro por metro, Recuerden que metro es- cuadrado. Y se acabó el ejercicio, ¿eh? Y ahí está. Fíjense que acá, ¿Así era? así de fácil es. Esa es la ¿Así era? respuesta. Eso que es lo que me gusta. ¿Ves qué fácil? Quiere decir que les resultó fácil. Sí, pero en el parcial. En el El parcial va a parcial ser los igual nervios. y lo van a resolver bien. Fíjense que el truquito está cuando te falta un dato, hacer este triángulo que se forma con la altura, el radio y la altura de la cara, que en este caso le llamamos generatriz, pero cuando recién calculamos la pirámide esa de base triangular, hicimos lo mismo, fíjense, era la altura de la cara. Entonces, en ese truco ahí está aplicar Pitágoras. En los dos ejercicios que hemos visto, lo que tenemos que calcular es la hipotenusa del triángulo. Y aplicamos Pitágoras tal cual como viene de fábrica. Fíjate, disculpa que Recuerden, te interrumpa, Ale. sí, Fíjate, el resultado que no sé, supongo que era de Ángela esto, ¿no? Ese 530 daba, si multiplicando pi por 7,5, pero en vez de la generatriz, por la altura del cono. Por eso te daba 530. Yo lo hice igual. Yo tuve el mismo error porque me da de diferencia 20 números, como ahí. claro. Tienen que usar la altura de la pared, de lo que estoy Claro. buscando, no la del cuerpo. La altura del cuerpo la uso para hacer ese artilugio de hacer ese Pitágoras. Pero si me llegaran a dar el valor de G y yo tengo que encontrar la altura del cuerpo, H, o el radio, por ejemplo, el radio para encontrar cualquiera de los dos catetos, recuerden que un cateto, cualquiera sea de ellos, en Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Cuando despejan, ese es un error muy común, que siempre sumen abajo de la raíz. Y sumar debajo de la raíz los dos cuadrados está bien cuando son los dos catetos los que suman para obtener la hipotenusa. Pero cuando lo que quiero despejar, encontrar el valor de un cateto, tengo que a la hipotenusa al cuadrado restarle el otro cateto al cuadrado y a ese resultado le saco la raíz. ¿Está claro eso? Eso les comento porque suele ser un error frecuente. Pero la forma de encararlo al problema, fíjense, es lo mismo que el de la pirámide. Cambia el cuerpo, en este caso es un cono, en el otro una pirámide recta, pero la forma es la misma. Bien. Y ahora nos quedaba uno que mandaron recién, porque no se veía bien, lo reenvió un alumno por el WhatsApp, que es el del edificio ese que está ahí. Bueno, Bueno, vamos a ver. ahora se ve clarito. Bueno, ¿qué tenemos? Un triángulo, vértice E, vértice C, vértice D. Dice, mediante el teorema del seno, calcula la longitud del lado A. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? ¿Yo? No, me pareció que alguien iba a decir algo. No, dicen que no se ve se ve el gráfico, no se ve la escritura. Sí, eso lo puede acercar un poquitito. Ahí. Por ahí. Bien. Entonces, mediante el teorema del seno, calcula el lado DC. El lado DC es este que está aquí arriba, el chiquitito.
que corresponde a un tensor del edificio de la fotografía. ¿Qué conocemos? El ángulo en E es de 22 grados, Acá abajo. acá abajo. Se ve el cursor, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. El ángulo en el vértice D, este de aquí gamma, que es de 106 grados. Y sabemos también que el lado DE, o sea, este que está aquí a la izquierda, es de 39 metros. ¿Qué decía el teorema en seno? Buena pregunta. Espera, antes que nada, recuerden que para resolver un triángulo, yo tengo que conocer 3 datos como mínimo, y uno tiene que ser un lado. Entonces, en este caso tenemos un lado y 2 ángulos. ¿Lo puedo resolver? Sí. Si el triángulo es rectángulo y me dan solo un ángulo y un lado, ¿lo puedo resolver? Sí, porque al decir que es rectángulo ya estoy conociendo otro ángulo, que es el de 90. Entonces, eso es lo mínimo para poder resolverlo. Si me dan 3 ángulos, ¿puedo resolver el triángulo? No, no puedo resolverlo porque con los mismos ángulos hay infinita cantidad de triángulos. Tiene que haber una distancia y por lo menos uno o dos por lo menos una ángulos. distancia, porque es el mismo triángulo que yo lo puedo ver más grande o más chico, va a tener siempre los mismos ángulos. Por eso necesito al menos un lado. Esa distancia le daría la dimensión al triángulo. Claro, ¿de cuál triángulo estoy hablando? Entonces, en este caso, nos piden usar teorema del seno. Entonces, el teorema del seno, ¿qué decía? ¿Alguien lo recuerda? Decía que el lado de un triángulo es al seno del ángulo opuesto, como... Disculpa, si este es A, el opuesto es este de acá, el ángulo en E. El ángulo en E es de 22 grados. Ya directamente lo pone 22 grados, ¿no es cierto? Sí. Un lado es al seno del ángulo opuesto, como otro lado... Que tenemos dato, tenemos el es lado al de... seno de su ángulo opuesto. Entonces yo voy llenando, lo puedo hacer con los 3 lados. Y el opuesto de este, ¿cuál es? Este que está acá arriba. ¿Cuánto mide el ángulo de allá arriba? No me lo dan como dato, lo tengo que encontrar. Dice 52 Marina Díaz, y ese 52 viene de 106 más 22, da 128, y a 180 le resto eso y me da 52. 52. 52, o sea, por diferencia. A Sí, 180 le restamos los dos ángulos conocidos y nos queda 52 grados. Entonces, de ahí despejamos, nos va a quedar 39 metros por seno 22 que dividía pasa a multiplicar sobre seno de 52 grados. Y vamos a ver qué dice que es esto. A ver. Seno de 22 grados dividido ¿por cuánto es? Por 39, ¿no? Ah, sí, 18,54 me da a mí. Sí, 53,99, sí. Bueno, acá pedía 4 decimales, yo acá le pongo 5399 o 54. Metros, obviamente. Y se acabó el ejercicio. Eso era todo. Eso era. Eso era, así me gusta que digan. Eso era todo.
Fíjense que también ustedes podrían, si tuviesen datos, usar el otro lado del triángulo sobre el seno del otro ángulo. Digamos, pueden usar cualquiera de los tres. Cada Mientras lado utilicen siempre el opuesto al lado que están considerando. siempre es el seno del ángulo opuesto al lado que están tratando. Por supuesto, tengo que tener, como siempre que hago esto, para despejar una sola incógnita. O sea, tengo que desconocer un lado o un ángulo, nada más. Los demás, los otros tres datos, tengo que conocerlos, ¿no? Y acuérdense que teorema del seno y teorema del coseno se pueden utilizar en cualquier triángulo, sea rectángulo u oblicuángulo. En cambio, las funciones trigonométricas solamente en triángulos rectángulos. Y el don Pitágoras también, solo para el triángulo rectángulo. Y bueno, y sirven para encontrar un lado o un ángulo. Y también el del coseno, que dice que, bueno, habitualmente se lo presenta como que un lado al cuadrado es igual a tanto, a todo, un montón de cosas. También puede servir para encontrar un ángulo. Si tienen alguna duda que quieran plantear, otro ejercicio, vamos a ese ejercicio. Si no, yo tengo acá para ver coordenadas, que hay un tema que siempre los vuelve locos, que son las polares. Pero si tienen otra cosa, pidan nomás. Si no es on demand. Bueno. Sí, vamos con esto entonces. Que no tienen más dudas. Nos vemos el miércoles, dice. Muchas gracias. ¿Se van? No. Volvé, Jorge. No se vaya, Jorge. Bueno, a ver, ¿pasaron alguna duda o...? No, dice que ahí volvió. Cualquier punto, dice punto medio del segmento. A ver, ¿lo das vos, Gustavo, o hablo yo? ¿Cómo? No, habla tranquilo. Punto medio de un segmento. Para encontrar el punto medio, recuerden que no es cuánto vale la mitad del segmento. Le digo esto porque es el error más frecuente de ver. Dividen la longitud, encuentran la longitud del segmento y la dividen por 2. No, el punto medio es las coordenadas de un punto que está equidistante de los otros dos con los que estoy trabajando. Entonces, cualquier punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del segmento. Por lo tanto, donde la mediatriz corta el segmento, tendremos su punto medio. Bueno, dicho esto en criollo, ¿cómo encuentro las coordenadas de un punto medio entre dos puntos dados en el plano? Lo que tengo que hacer es promediar las coordenadas. El punto medio va a tener el promedio de las coordenadas en X y el promedio de las coordenadas en Y. ¿Sí? Ustedes lo están viendo ahí. Sumo X1 más X2 y lo divido por 2. Y lo mismo hago con la Y. Sumo Y2 más Y1 y lo divido por 2 y ya está. ¿Qué pasa? Si el punto A, por ejemplo, estuviera en otro cuadrante, en el segundo, en el tercero, cuando suman puede haber algún problema. Entonces, mi sugerencia es que los dibujen. Y así van a ver dónde caería el punto medio, porque el criterio los va a ayudar mucho para ver si están sumando correctamente o no. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2 y 4, 5. ¿Gustavo? Sí. Sí, si le pusiéramos -4, -5, por ejemplo, un punto que estuviese en el tercer cuadrante. Bien. Sería 1 más -4.
sobre 2. sobre 2. Y ese Y va a el ser I medio. Ah, y sí, el- sí. sí, dale, dale. Y el I medio, 2. 2 Más. más menos 5 sobre 2. Entonces, eh, 1 más menos 4, ¿cuánto sería? Es 1 menos 4, sería menos 3. Dividido 2, menos 1,5. O sea que el punto medio estaría con una X por del acá. lado negativo. ¿Eh? Y 2 más menos 5 nos da menos 3, dividido 2, epa, ni que lo hubiera calculado. 1,5. Entonces, cuando me piden el punto medio, por ejemplo, le pongamos M, va a tener coordenadas menos 1,5, punto y coma, menos 1,5. Recuerden de llevar el signo. Y para ver si lo están haciendo bien, nada mejor que graficarlo. Entonces ustedes ahí se dan cuenta, me toca del lado negativo, me estaría pasando para las Y para el positivo. Entonces ahí pueden ver si lo que están calculando tiene criterio. Bien. Vamos a este otro. Dice acá. La siguiente figura nos muestra en planta el esquema de una losa de hormigón. Calcular las diagonales. Bueno, vamos a calcular una sola diagonal. Supongamos la AC. ¿Cómo Las la hacemos? coordenadas de A es 2, 1 y la de C 8, 4. ¿Recuerdan cómo se calcula la distancia entre dos puntos en el plano? ¿Alguien recuerda? La distancia AC. Vamos a calcular, la distancia C es la diagonal, ¿no es cierto? AC, ¿cómo se calculaba? Vamos a hacer una cosa. La vas a ir a buscar. Bueno, recuerden que era las Para que se distancias, acostumbre, es nada una más. especie de Pitágoras. Muy bien, Marina, sí. Es una especie de Pitágoras donde recuerdan que le restábamos a las coordenadas de un punto las coordenadas del otro. Y ahí podríamos calcular nosotros a qué era igual. Aquí está. Entonces la distancia AC la calculamos como la raíz cuadrada de, podemos poner el punto 2, llamémosle AC, para que sea más fácil, pero daría igual si lo hacemos al revés. La X2, que sería 8, menos la X del punto 1, que sería menos 2. Bueno, vos estás haciendo al revés. ¿Por qué menos? Ah, bueno, no Sí, importa. 8 elevado al cuadrado. Es lo mismo, es lo mismo. Fíjense, ahí lo está haciendo los dos, Gustavo. 2 menos 8, ¿cuánto da? Menos 6. 8 menos Terminemos. 2 da 6. Bueno, Cualquiera de los dos elevados al cuadrado nos va a dar 36. y el otro, Y el otro, entonces, sería 1 menos 4, en este caso, que decidamos hacerlo así, o 4 menos 1. En unos nos va a dar menos 3, al cuadrado va a dar 9, igual que 3, que es en el otro caso, al cuadrado. Entonces, 9 más 36 nos va a dar algo así como 45, raíz de 45. Un poquito menos de 7. 6,7082.
Sencillito y alpargatas. Del mismísimo modo, podemos calcular la otra. No lo hagamos ahora porque es medio tedioso, pero No, más vale. es simplemente como un Pitágoras en donde simplemente resto las coordenadas en X por un lado y la sumo al cuadrado más la otra, la resta de las otras dos coordenadas al cuadrado. Esto de acá sería 3 unidades y esto de acá 6 unidades. Y ahora vamos a entrar a la parte que cuesta más. Ya que estamos ahí, perdón, Sí, vuelvo. si lo quieren calcular en el espacio, recuerden que se agrega una tercera dimensión, nosotros con la tercera coordenada z, que es la cota, lo podemos ubicar como querramos, pero habitualmente lo ponemos así, y es lo mismo, es un Pitágoras extendido en el cual restamos las x de los dos puntos y la elevamos al cuadrado, le sumamos la resta de las y elevada al cuadrado, como acá, y también le sumamos la diferencia de las dos coordenadas z y las elevamos al cuadrado. Es un Pitágoras que se extiende una dimensión más. Que en este caso, como estamos en el plano, z sería 0. Pero podríamos aplicar esa misma fórmula y como z daría 0, se elimina. Pero es lo mismo, ya que estamos repasando, nos vamos para el espacio. Ahora sí. Ahora sí. Las polares. Las polares. Ah, sí. Son Bueno, habilitaditas. fíjense que es súper sencillo. Acá tenemos que el punto que antes se representaba con la coordenada X y la coordenada Y, en polares la representamos por la distancia desde el punto al origen de coordenadas, a la que llamamos ρ, y por el ángulo de elevación o el ángulo que barre X hasta llegar a ρ, digamos, que en este caso le llamo phi, pero le podrían llamar alfa o como se les dé la gana, ¿no? O sea, si yo solamente diera la distancia del origen al punto en cuestión, solamente dando la distancia, yo tendría un montón de puntos que cumplen con esa condición. Serían los puntos de una circunferencia, que tiene de radio la medida de ρ. Pero para identificar solo el punto que yo quiero, aparte de la distancia, le doy un ángulo. O sea, con esa distancia y con ese ángulo solamente está el punto P. ¿Se entiende? Con esos dos datos, yo soy bien claro en identificar un punto en el plano. La distancia al origen y el ángulo que se mueve esa distancia desde la posición inicial, que en este caso lo hacemos coincidir con el eje de las X. Si se superponen los dos sistemas, como está en este gráfico, fíjense que tenemos las X y las y tenemos ρ y el ángulo. Uno viene del sistema cartesiano y el otro viene del sistema polar. El punto P es el mismo y el origen es el mismo. Usamos dos sistemas. Y cuando los superponemos unos a otros, podemos ver a qué equivale la distancia del origen al punto. Fíjense a qué equivaldría ese ρ. ¿Qué sería? El hipopótamo. La hipopótama. La hipotenusa de un triángulo formado por un cateto es X y otro cateto es Y. Entonces, si yo quiero saber el valor de ρ, hago un Pitágoras y digo
que voy a usar raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. De esa manera calculo la primera coordenada de las polares. Pero después necesito saber el ángulo. Y también recurro a x y a y. Si yo hago, por ejemplo, y sobre x, ¿qué va a ser? Y sobre x es la tangente del ángulo. Si pongo arco tangente, o sea, shift tangente de y sobre x, me va a dar el ángulo. Y ya pasé. Recuerden de poner los paréntesis. Ah, sí, siempre con paréntesis, si no, me va a sacar la tangente del primer valor, de y solamente. Tengo que resolver y encontrar la tangente para después aplicar arco tangente. Entonces, con paréntesis. Y si fuera el caso al revés, o sea, Alejandro dijo, si tuviésemos x e y, ¿cómo sacamos ρ y φ? Pero si los datos fueran el ángulo y ρ, fíjense, coseno de φ es cateto adyacente que es x sobre hipotenusa que es ρ. Entonces despejamos x y queda x igual a ρ por el coseno de φ. Y si no, seno de φ es cateto opuesto que es y sobre la hipotenusa que es ρ, por lo tanto y será ρ por seno de y. Esto es que lo tienen que ver, entender de dónde sale. Cuando yo tengo un punto graficado en cartesianas, ustedes saben bien, son dos rectas perpendiculares, y el vertical, x y el horizontal, y un punto en alguna parte, y esa es la forma de graficarlo. Si lo tengo graficado en polares, es como está en el gráfico del lado, fíjense. Un ángulo y la distancia al punto. Nada más. No tengo lo otro. Y eso son un artilugio para pasarlo de uno a otro. No lo tienen que memorizar, simplemente lo tienen escrito. Cómo se pasa en el libro de fórmula están, a qué equivale x, a qué equivale y, o a qué equivale ρ, y a qué equivale el ángulo, según si quieran ir de cartesianas a polares o de polares a cartesianas. Vamos a hacer los cuatro casos, los cuatro cuadrantes. Vamos a empezar por este. Un punto A de coordenadas 4 para X, 3 para Y. Dijimos que ρ era la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me da 25, por lo tanto 5. El famoso triángulo 3, 4, 5. Y alfa, o phi, perdón, es el arco tangente de el cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 4. A ver qué dice el cálculo. 3 dividido 4 es 4, que vamos. Si tangente de answer. ¿Cómo? Sí, 36, 86, 98. Sería, ¿no es cierto? Grados. Entonces, ese punto A quedaría representado por 5, una distancia, y 36,8698, bueno, todos los decimales que tenga, grados. El primer cuadrante es el más sencillo de todo, que no quiere decir que los otros sean tan complicados, pero ya hay que empezar a jugar un poquito. Fíjense en el caso de la derecha. El punto A de coordenadas -2 y 3. O sea, negativa para X, positiva para Y, segundo cuadrante. Alfa siempre
pero siempre, siempre se mide a partir del sentido positivo de las X. O sea que si está en el segundo cuadrante ya superó los 90 grados. Y en el sentido antihorario, perdón. Y en el Nos sentido dejamos antihorario. al revés de las agujas del reloj. Acá vamos a tomar este triángulo. Vamos a sacar primero beta, que será el arco tangente de cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 2. ¿Por qué no le pongo el signo? Porque tomo un triángulo y la distancia, la medida de este cateto es 2. Después lo vamos a hacer con menos 2 para ver qué nos da. Sería shift tangente de paréntesis 3 dividido 2 56, 30, 99, podemos decir, que mide el ángulo beta. Vamos, acá lo recortamos al ángulo, pero ustedes no lo hagan, no lo intenten en su casa, menos en su parcial. Ahora fíjense, alfa es el suplemento de beta. Se me perdió, acá está. Si es el suplemento, alfa es 180 grados menos 56,3099. ¿Me puedes decir cuánto es? 236,3099. 325. Para, hay algo raro. No. 200. No. No, lo sumé, espérate. Hice mal. Perdón, disculpen. Lo sumé en vez de restar. $123, 6901. Bien. Ahora vamos a hacer la misma cuenta, pero con beta igual a arco tangente de 3 sobre menos 2. ¿Qué ángulo te da, Alejandro? Y da... da menos 56,3099. El valor es el mismo, fíjense, que daba beta acá, pero negativo. Si ustedes, la misma recta que está marcando ahí la distancia entre el origen y el punto A, la prolongan para el otro lado, fíjense que daría un ángulo negativo. El ángulo negativo se toma en el sentido de las agujas del reloj. Pero nosotros siempre trabajamos con positivos, entonces lo tomamos dando la vuelta para el otro lado. La calculadora les va a tirar eso. Pero fíjense que el alfa va a seguir, seguir siendo 180 grados menos, y acá toman el valor absoluto, menos 56,3099. O sea, si ustedes ven la gráfica, sí, o lo restan de una punta o lo restan de la otra, pero siempre lo tienen que restar. Es lo del centro. Muchos se confunden, como se confundió Alejandro recién. En vez de restarlo, lo sumó. Entonces ya le estaba dando 223. Y ahí es donde ustedes aplican la lógica. Recurren a la gráfica y sepa, acá no puede ser porque me estoy pasando de 180. Exactamente. Y este punto que tenemos acá, de coordenadas 4, 0,
¿qué coordenadas polares le parece que tiene? Recuerden que las polares es una distancia, la distancia es del origen al punto, y un ángulo. ¿Cuál es la distancia desde el origen hasta ese punto? El rho, digamos. ¿Alguien lo puede sugerir? Intuir, deducir. Acá Marina dice 4. Bien. ¿Y el ángulo? Y el ángulo. ¿Cuánto gira desde la horizontal? ¿Cuántos grados se desplaza y se va abriendo? ¿Dicen algo? A ver, No. Marina. ¿Alguien Fíjense. puede? Sí. Sí, que vean el dibujo, a ver cuántos grados se abre desde la horizontal para llegar al punto, a una línea que pase por el punto. Fíjense, si el punto estuviese acá, rho ¿Acá dónde? estaría aquí y este sería alfa. Supongamos, por decir 10 grados, si estuviese aquí, 5. 5, pero ni siquiera alcanzó a salir, o sea que lo que tenemos es 0 grados. ¿Se entendió? La distancia es 4, siempre positiva. Las distancias son todos números positivos. Por ejemplo, de Córdoba a Río Negro habrá 1000 kilómetros, pero no son menos 1000 kilómetros, son más 1000 kilómetros. Vayan o vengan, siempre va a ser igual. En este punto, por ejemplo, Perdón, Gustavo, entonces escribamos la coordenada del punto ese. ¿Cómo se denomina el punto? No sé, está C, acá está escrito. el punto C. ¿Eh? Acá está escrito. Es Antes era 4, 4, 0, que era X e Y, y ahora es 4, 0 grados, que son rho y phi. Cuando aparece el ángulo en grados es que está en polares. ¿Mm? Si el punto estuviera ubicado sobre el eje de las ordenadas en las partes positivas, trabajo de la misma manera, nada más que sé que el ángulo va a ser de 90. Rho es la distancia del origen hasta ese punto, son 3 unidades. Por ejemplo, en este caso 3. Y el ángulo es, es de 90 grados. si estuviese en el eje de las X, pero en la parte negativa, Acá, trabajo entre de la 0, misma manera. La parte negativa tendría una distancia, la distancia que marque, el punto -4, -5, entonces sería 5. bueno, Positivo. estoy usando justo el 3, el menos 3. El 3, bueno, 3, no estaba viendo, perdón. Y el ángulo de 180. Fíjense, ¿por qué no es menos 3? Fíjense, raíz de x al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, más y, que es 0 al cuadrado. Esto es raíz de 9, que queda como una distancia de 3. Pero si ven el gráfico, sale el 3 directamente. Bueno. Y bueno, si fuera abajo también, si fuera en la parte negativa de la y, el ángulo sería 270 y la distancia la que marque menos lo que fuera. Bueno, vamos a ver ahora un punto. Cuando un punto se ubica en el tercer cuadrante, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué cálculo? ¿Qué me va a dar la calculadora? ¿Y cómo debo interpretar yo lo que me da la calculadora?
fíjense, ahí está un punto cuyas coordenadas son -3, -2. ¿Mm? Entonces, yo quiero saber cuánto mide ρ, hago Pitágoras. 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más -2 al cuadrado. Me queda raíz de 13, porque se hace positivo, ¿no es cierto? -3 al cuadrado es 9, y -2 al cuadrado es 4. Raíz de un número positivo, raíz de 13, nos va a dar 3, y tanto. Ahí tenemos la distancia. Raíz de 13 igual a 3,60. Que a ustedes les conviene dejarlo siempre como raíz de 13. Ah, bueno, no, pero si Moodle, si tiene que No tienen ingresar que el número, escribir el resultado, escríbanlo con 360, 55, digamos. Porque habitualmente pedimos 4 decimales, no siempre, pero puede ser. y fíjense phi. Phi tiene que superar los 180 grados Y ser menos que 270, porque y ser está el menos que punto 270. en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos primero este angulito beta. ¿Dónde está? Que es igual al que está del otro lado, porque es opuesto por el vértice. O sea, la calculadora le va a calcular la inclinación de la recta, pero lo va a tomar en la parte, digamos, la primera parte. Ustedes tienen que ver, dice, no, si estoy en el tercer cuadrante, lo tengo que adaptar al resultado de la calculadora a lo que me está dando ahí. Fíjense. Shift tangente de 2/3. 33,69. Les da un ángulo de 33,69. Y yo estoy con un punto en el tercer cuadrante. No puede ser 33,69, porque sé que tiene que ser más que 180 y menos que 270. Entonces, el artilugio es sumarle 180. Ahí sí sumamos, a los 33,69 más 180. Y nos da 213,69. Ese sería el ángulo, el phi, del punto que está en el tercer cuadrante. Y Fíjense que el secreto está en graficar primero la posición del punto y observar. Y ahí se van a dar cuenta si tienen que sumar 180, restar o qué tienen que hacer. Y ya pasaríamos a este cuarto caso. El punto de coordenadas 3 para X y -2 para Y. Entonces, ρ va a seguir siendo 3 al cuadrado más -2 al cuadrado, que será la raíz de 13, que daban los 360. Alfa, fíjense, alfa tiene que estar entre los 270 y los 360 grados. Lo que podemos hacer, si a 360 grados le restamos beta, nos va a dar justamente el ángulo ese que está rojizo. ¿Y beta qué es? El arco tangente de cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 3. De 33,69 grados. Y alfa, sí, te escucho. No, que ahí, si nosotros pusiéramos el negativo, nos daría menos 33,69. Pero tómenlo en valor absoluto. ¿Hiciste la cuenta? Entonces es 360 menos. El final da 326,30,99. Ustedes pongan
la cantidad Acá decimales que le pida Moodle. Bueno, yo pienso que está claro, pero sabrán ustedes si está claro Cualquier o no. duda que tienen, lo preguntan. Acá, Gustavo, habían mandado Sí, un ejercicio más. les Yo quiero mandé mostrar uno. una cosa, aunque no lo hagamos, les muestro este ejercicio que está resuelto en el PDF de ejercicios resueltos. Pero fíjense, acá tenemos una planta que es un hexágono regular, pero el diámetro, en vez de darlo directo, está con dos coordenadas. La coordenada del punto A y la coordenada del punto B. Entonces, sacan el diámetro como, Perdón, las dos están en cartesianas, ¿no? en No al este revés. caso sí. Sí. Si no los tuvieran, las pasan a cartesianas y después sacan por Pitágoras, en este caso como están a la misma altura, es decir, 6 menos 2, 4. Pero si estuviese rotado eso, tendrían que hacer Pitágoras. 6 Distancia menos entre 2 dos. al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado. Y les va a dar el diámetro. Y después sacarán el ángulo central, el apotema, harán perímetro por apotema sobre 2. Pero vean cómo todo se vincula con todo. Ahora paso al ejercicio ese. A ver, Luciana. Luciana ha venido cargada de ejercicios. ¿Cómo lo, digamos, qué figura, cómo se denomina eso que nos están pidiendo? Ahí que está marcadito de verde. Vamos a ver. Tenemos un plano de una casa que se desarrolla, tiene como principalmente dos circunferencias, una exterior y una interior. Y nos piden encontrar esa superficie. ¿Se lee ahí o lo agrando más? Agrandar un poco más, me parece, yo no lo voy a leer igual, pero los chicos quizás lleguen a leer. Bien. Fíjense, eso se denomina trapecio circular. Es como si fuera un anillo, una parte de ese anillo. Y bueno, los datos que tenemos es que el radio mayor, o sea, del centro a la circunferencia más grande, tiene un radio de 35. El radio menor, De 14. 14. O sea, del centro a la circunferencia más chica. Y el ángulo barrido, por lo verde, que es de 44 grados. 44 grados. Bueno, eso ustedes tienen las fórmulas, si lo pueden buscar, para que las vayan ubicando, saber dónde está, cómo manejarse. Fíjense en esta forma de pensar. Si yo calculara la superficie grande y le restara la superficie más chica, me quedaría todo un anillo. Me quedaría esto. Y ese anillo equivaldría a barrerlo completo, los 360 grados. Pero yo quiero solo 44 grados. Entonces digo, esa superficie es para 360 grados. Cuando yo barro un ángulo de 44 será Perdón. X. O sea, una resta de dos superficies y lo que queda lo calculo con una regla de 3 simple. O una proporción. También puedo calcular la superficie, porque puedo hacer esto grande menos
el más chiquito y me va a quedar directamente el trapecio. Claro, Como por ahí la otra forma es más sencilla, ¿no? De hacer el círculo entero es exactamente lo de mismo. una. Es exactamente lo mismo. Es de acuerdo a lo que a vos te resulte más fácil. Podemos hacerlo con el círculo entero, porque yo en el parcial, no me acuerdo bien ahora, lo hice así como está explicando usted, de hacer el pedacito y ahí me Bueno, fue mal. De dale. todas maneras, en las fórmulas ustedes tienen ya reducido, porque eso se va simplificando, Ujú. cómo sería para la superficie de un anillo circular. Por supuesto, tenés que conocer los dos radios. Y la otra es un trapecio circular, que es lo que estamos viendo acá. Los dos radios y el ángulo barrido. Ya te lo da procesada y masticada, ya lista, ¿no? Una formulita donde es muy sencilla y por llenar, reemplazar los radios, el ángulo y te da directamente. ¿Mm? Mira, pi Sí, por 35 al cuadrado sería la superficie más grande. ¿La podrías calcular, Ale? sí. Me dio 3.848,45. Sí. 3.848,45 metros cuadrados. Vamos a hacer la chica ahora. Pi por 14 al cuadrado. 615,7521. 75,21. Sí. No, 75. Sí, perdón. Si hacemos 3.848,45 menos 615,7521, ¿cuánto te da? 3.000, bueno, a ver, ¿lo calcularon ustedes? 3.232,6988 me da a mí. Me dio lo mismo. Bien. Entonces ahora aplicamos la regla de 3. Ahí ya tenemos entonces calculada la superficie de todo el del anillo. anillo. Pero yo necesito una partecita nada más. Entonces, si en 360 grados tengo esa superficie. En 44, que era lo que me daba, tendré X. 44 por ese valor dividido 360. Recuerden que Ay. grado con grado se anula. ¿Y cuánto da? Y da como 395,1076, me dio a mí. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Te dio eso? No sé si Sí. alguien más lo calculó. Sí, a mí me dio lo mismo. Fíjate qué pasaría si lo hiciésemos de la otra forma. A ver. este valor simplemente lo multiplicamos por 44. Bueno, no quiere. Lo vamos a hacer acá. La otra forma es aplicar la fórmula directamente, decís vos, Gustavo. Sí. O sea, es pi por radio al cuadrado, por radio al cuadrado el mayor, menos pi por el menor, que es lo que hemos hecho ahí. Todo eso por el ángulo barrido sobre 360. Digamos, unifica todo en una sola operación. Y te tendría que dar exactamente lo mismo. Seguramente ahí, lo mismo. ahí debe decir pi por 35 al cuadrado menos 14 al cuadrado. Estoy pensando cómo dice la fórmula que está escrita. Dice, no, es un paréntesis que dice pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Todo el paréntesis multiplicado por el ángulo y bueno, todo dividido 360. Bueno, es esto, es todo es lo mismo. Es todo exactamente lo mismo. En la última
La fórmula sacamos factor común pi por 44 sobre 360. Esa sería la realidad, pero todo es exactamente igual. Genial. ¿Alguna otra duda? De mi parte, no. Yo tenía dudas con esos ejercicios que mandé bastantes, así que. Sí, practicamos bastante. Sí, a estudiar nomás. Bueno, igual acuérdense, si bien hoy es la última clase antes del parcial, acuérdense que si tienen dudas pregunten. Si necesitamos hacer un meet, lo hacemos, no hay problema. Genial. Buenísimo. Y si no, por el WhatsApp, que alcance. Y si no alcanza, el Meet. Genial. Gracias, profe. No, Nada, nos vemos. Profes, sí, el parcial, el recuperatorio va a ser similar al primer parcial, o sea, la Total. misma complejidad. Más fácil. por supuesto. No, va a ser infinitamente más difícil. No, igual. No, 10 acá preguntas. Sí, sí. 10 problemitas sencillos, iguales, del mismo tenor que los que están en toda la materia. Y fíjense, a ver, espera un poquito. Las respuestas correctas las podrán ver a partir de las 20 horas, o sea, cuando termine el parcial, termina unos minutos antes de las 20 horas. ok. Y las notas, como las queremos ver primero, no las queremos mandar cruda, las van a tener el otro día. Acá tienen los links. Si alguno no figura o tiene problema, obviamente consulta, porque me puedo haber equivocado, porque esto no es automático, es todo manual. Pero acá tienen, con Alejandro van a rendir los 22 primeros y conmigo los 22 segundos. En teoría no tendría por qué haber problema. Y aquí abajo están los dos recuperatorios, el del parcial 1 y el del parcial 2. O sea, cada uno tiene que tener bien claro qué es lo que recupera y fíjense qué es lo que hace, ¿no? Sí, igual creo que está ya configurado para que, o sea, quién tiene que entrar a ocupar. Sí, Sí, no se van a poder equivocar de parcial. claro. Y el día del parcial, todos estos otros yo los voy a anular, cosa que no se vea, Claro, que no distraiga. que no distraiga y que queden únicamente los dos links. Ok. Y cuando quieren entrar, no los va a dejar salvo que pertenezcan a este recuperatorio. Bien. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias, profe. cualquier duda ya Gracias. saben. Listo, Chao. nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Marina, ¿qué pasa? No, dice, nos merecemos algo bien simple. ¿Qué pasa si saco la misma nota? Voy al final. Mira, primero veamos qué sacas y después hablamos, no Y después nos hablar. adelantemos. No, Se supone que vas a sacar un 7 a 10. Se supone. entre 7 y 10 por ahí va a estar. Y Julián, por favor, no dejes de preguntar si tenés dudas. Bueno, Nos vemos. larga la clase, pero Jugosa. Bueno, jugosa. Nos vemos, chicos. gente. Chao, hasta luego. Tengo que dejar de grabar. De grabar, sí. Chau, chau. Ya subí la primera parte.